Microsoft Teams, que ahí se puede ingresar a cualquier hora, pero por eso es que tengo tratando de tener el control de que seamos puntuales. Entonces, si yo los llamo y no están, pues lógicamente no tienen la nota de esa sesión. Por favor, García Concua, ¿me puede empezar a proyectar el avance que han tenido con su grupo? Con mucho gusto, ingeniero. La compañera Gracias. Habana lo va a presentar ya que ella es la que tiene el documento. Sí, ahorita se lo presento, ingeniero. Bueno. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, solo hágame el favor, dele un poquito de zoom. Permítame. Ahí está. ¿Ahora sí se puede ver? Sí, ya está bien. Disculpe, disculpe. No hay Ahí pena. está. Entonces, pues aquí tenemos nuestra lista de todas las plantas que al final terminamos de poner en nuestro trabajo anterior. En total son 24. Ya, entonces, pues yo quise poner un poco de los métodos de reproducción para tener una pequeña idea de a qué iba cuando pues empezara a poner la reproducción de las plantas. Sexual, asexual, natural y por el hombre. Y bueno, luego de esto ya pues viene la lista que pues ahorita me falta complementar con más datos, esto solo es como la base. Entonces tenemos lo que usted pida, que es el tipo de reproducción y el sustrato, y un pequeño dato del mismo. Y pues esto no le he terminado de poner, o sea, cosa que lo subraya, pero... Ya, eso es lo que llevamos por el momento. Está bien, está bien. ¿Quiénes más están en su grupo? Permítame. Son Jaime Gaitán Gaitán. Gaitán, sí. Vivian García. García. Vivian Déjeme ver. Abigail García. Déjeme ver. García Pérez Dafne y García Godoy. La primera, sí. Y Luis López. López Felipe. Ya. De acuerdo. García Godoy no, ¿verdad? No. Ok, va. Entonces, por favor, García Godoy, ¿puede presentar? Mi compañera Dafne va a presentar el documento, ingeniero. Bueno. Sí, ahorita le presento. No sé si ya puede ver el documento, Inge. Sí. Estas fueron las plantas que conseguimos las fotos y agregamos otras que no teníamos. Y Correcto. aquí están el nombre de las plantas, como esta que se llama lavanda. El tipo de reproducción es asexual por medio de esquejes. El sustrato es sustrato alcalino. Y también pusimos hormonas para enraizamiento. Muy bien. Ajá, pusimos de la lavanda, del alcatraz, del
petunía, de la camelia, flor de la pasión, bambú, y pusimos bastantes, el girasol, los lirios, Ujú. y fuimos poniendo de todas, cada tipo de reproducción, cada sustrato y hormonas de enraizamiento. Y aquí Correcto. están. Ujú. Ya, ya. No sé si se logra ver. Sí, sí, sí. Y eso, Ok. Ahorita. Entonces, en su grupo está Fátima García Godoy, García Pérez. ajá, ¿Y quién más? Kender Kamei, ¿Con Diego Leonardo. va? Primero, es que los apellidos, porque no los tengo. López, Kender, López, ¿Perdón? ajá, es el apellido, ingeniero, disculpe. López, sí, sí, López López. Camey y Leonardo Samayoa. Ok. ¿O ustedes van a presentar? Sí, Helen Va. Gutiérrez Mejía va a presentar. Va, Guerrero Roldán. Está bien. No sé si se puede ver ahí, Inge. Ahorita está jalando la presentación. Me dice. Sí, ya, solo dale un poquito de zoom. Ok. Bueno, aquí está el listado de Bueno, ajá. plantas. Ajá. Va, esas son relaciones, las que ustedes pusieron 3, 2, 1, 2, 2, 1 y eso. ¿Qué es? Sí, Va, entonces, porque solo como sustrato nadie va a entender esa nomenclatura que tienen ustedes como quebrados, ¿verdad? Entonces sí hay que aclarar qué es. Ajá, bueno, por está ejemplo, bien. si tienen referencia, qué es uno, qué es Vamos a dos, qué es... componer entonces. Ujú, ujú, Y acá están ya el listado ujú. con las imágenes. Ujú. Ya. Ya. Muy bien. Esos serían, Inge. Va, dígame los integrantes del grupo. Eh, es Noemí Guerrero, Guerrero Roldán, sí. Alan Gosbelí Hernández, creo que es el apellido. Es Hernández, sí. Y el otro compañero, si no recuerdo cómo se llama, si se puede presentar. Oscar Carreto. ¿Perdón? López Carreto. López Carreto, gracias. López Carreto, aquí abajo. ¿Y quién estaba presentando? ¿Quién era? Era Gutiérrez Mejía. Ya. Gutiérrez Mejía, gracias. Ok, está bien. Guzmán Trujillo, ¿ya presentó? Todavía no. Buenas tardes, ingeniero. Sí, Mi buenas tardes. compañera Alejandra Girón va a presentar. Va. No sé si se logra ver. Aún no. Ahorita sí. Solo démosle un poquito más. Don Jorge. Bueno, está bien ahí, está bien ahí. Estas son las plantas que nosotros pusimos. Solo quiero ver regrese en la flor de nácar. Quiero ver Ajá. si es la que yo conozco. No sé si se puede ampliar un poquito. Que la que yo conozco que le llaman flor de nácar es... ¿Ahí o? bueno, sí, ahí ya la veo bien, ya la veo mejor. Pero no es la que yo conozco. La que yo conozco es... Un poco más rojita.
Es que es en tipo de como una inflorescencia y se llama flor de cera y también flor y le llaman olla y también le llaman flor de nácar. Pero Son como unos ramitos, ¿verdad? Es que hay sí, distintos. Por lo sí, que sí, nosotros investigamos. va, está bien, está bien. Siga, Está, va. Sus métodos de reproducción, están hasta abajo. va. ¿Los quiere ver? Sí, por favor. Aquí está. Ok. Ok, sexual, asexual, esquejes, sustratos y hormona. No, no la investigaron, pero está bien. Está bien Ah, es ahí. que no, se nos dificultó, no nos aparecía, pero Bueno, está bien. Pueden usar ácido indolbutírico o ácido naftalenacético, que fue el que mencionamos para los esquejes, ¿no? Ujú. Está bien. solo no sabíamos qué poner. Va, por lo menos tienen la parte de reproducción Ajá. y de sustratos. Fue el que me tenían arriba, que es no solo tienen una numeración ahí o como un código, pero no tienen especificado de qué se trata. Ajá. Mm, Va, Sí. está bien, va. ¿Quiénes están en su grupo? De nosotros pusimos en sustrato, pusimos eso porque en su mayoría son turbas porque son, por lo que investigamos, son muy usadas porque tienen capacidad de retención de agua. Ajá, Eso fue lo que ya. investigamos, por eso pusimos eso. Ya, pero como le digo, ahí no se comprende. Bueno, sí, sí, ahí tienen, exacto, sí tienen, perdón, Ajá, yo creo que estoy recordando todavía el grupo anterior, ¿no? Que me pusieron son los ahí. números. Ok, perdón. O sea, aquí sí tienen, bueno, son tipos de sustratos orgánicos, hay varios sustratos que mencionamos, pero está bien. Ajá. Y con las hormonas, como le digo, pues si es para esqueje, pueden usar IVA, ácido endolbutírico o ácido naftalenacético, son los que más se usan. Ujú. Muy bien, gracias. Está bien. ¿Quiénes están entonces? Paolo Lamas, Ludwin Trujillo. Deme chance, porque yo voy anotando acá, entonces. Lamas. Sí, ¿quién más? Ludwin Guzmán. Guzmán, Trujillo. Ajá. Ok, sí. Y Francisco Lima. Lima. Ajá. Lima. Interiano. Sí. Ajá. Y María Girón. Perdón, Girón. Girón Recinos. Recién, gracias. Gracias. Está bien. Ismatul Jiménez. ¿Qué pasó? Ingeniero, Sí, diga. va a presentar mi compañero Byron López. Está bien. Ahorita se lo presento, ingeniero. Bueno. No sé si se logre ver mi presentación. Ahorita está jalándola. Ya. Tenemos el tipo de planta, Ujú, el tipo de reproducción ujú, y el tipo de sustrato que se necesita para su propagación. correcto. Y ahí tenemos. En su mayoría, casi la mayoría de las plantas que tenemos necesitan abundante materia orgánica, Ujú, aunque también se puede utilizar peat moss para un correcto enraizamiento. sí. Y como son las hormonas, como usted ya lo mencionó, el ácido indolbutílico y el ácido indolacético, que lo conocemos comúnmente como Rotex. Ya. Ujú.
Y eso sería todo, ingeniero. Ok. ¿Quiénes están en su grupo? Ismatul. Está Ismael Jiménez, Ishim Sub, Larios y Fuentes. Darius. Sí. Y Eh, alguien que me dijo Jiménez, ¿qué apellido es? Ismael Jiménez, Ah, Ismatul Jiménez, sí, sí. ¿Y qué más? Ishim Sub, Sí, sí. Larios y Fuentes, y yo, López González. López, déjeme ver. Ah, ya, ya. Ok, gracias. Está bien. López Arts, perdón, ¿con quién está? Con la presentación de Habana Gaitán. Ok, Gaitán, déjeme ver. No sé. Ah, Pero ya, ya. nosotros ya presentamos. Sí, sí, sí. ¿Quién más está en su grupo? Perdón, solo que voy a ubicar aquí. ¿Quién más? ¿Quién presentó? ¿De ustedes quién presentó? Habana Gaitán. Yo presenté ingeniero. Ah, Fuimos los ya, primeros. Gaitán. Sí, 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 gracias, sí, ya la encontré. Sí, es que no tenía aquí. Gracias, sí, es que no los tenía completos, pero ya está. Ya. ¿Y Lucero con quién está? Lucero Carballo. Ingeniero, disculpe, fíjese que hubo una confusión, el compañero se había metido al enlace equivocado. Ah, ya, sí, Él sí, es del 2B, por así decirlo, o sea, es el otro grupo. Ajá. Gracias, sí, sí. Sí, me parecía extraño que no. Incluso estaba intentando entrar otro apellido Mejía, pero como no lo tengo acá, no lo dejé entrar. No creo que esté en el grupo. Ajá. Josué Mendoza, no, Mendoza era, Josué Mendoza. Me imagino que se equivocaron de enlace. Está bien, jóvenes. Bueno, sí han mejorado bastante con sus trabajos, con sus guías. Pues eso es lo que yo quiero. O sea, digamos, vean, jóvenes, yo siempre lo he dicho a los muchachos que yo les doy clases. A mí me gusta exigir que hagan las cosas bien, ¿verdad? Y como les digo, no es con el ánimo de que se pongan tensos o digan, bueno, ya vamos a perder, cosas por el estilo. Tampoco no voy a premiar a alguien que no haga nada, pues, o sea, me gusta ser justo, me gusta que trabajen, que aprendan, y como le digo, la nota viene ahí sí que como, no es lo más importante la nota, es el aprendizaje. Ustedes están en primer año y yo siento que cuando uno está en primer año a veces al menos piensa que, bueno, ¿por qué seguí esta carrera si yo quería estudiar agronomía y no veo casi nada de agronomía, ¿va? Pero los módulos lo orientan a uno a eso, ¿no? A la producción. Y estos cursos de horticultura, como es flores, como es frutales, hortalizas, esos cursos a uno le ayudan a integrar conocimientos. Por eso es que están hasta del sexto semestre en adelante. Pero los módulos empiezan a dar antes para irle dando una inducción a ustedes de qué es. Yo sé que varias cosas a veces no se van a comprender porque no han llevado todavía esa base, pero poco a poco van a ir entendiéndolo. Y pues yo pienso que es cierto, tal vez la parte teórica es un poco cansada, pero nos da las bases, ¿no? Y ya cuando lo vemos en la parte práctica, si nosotros queremos aplicarlo, pues vamos a entrarle más sentido. Y no esperemos tener una caballería para decir voy a aprender aquí en lo práctico. Puede ser en una planta. Podemos observar, podemos hacer una pequeña pruebas. A veces ustedes mismos son curiosos y se ponen a hacer pruebas. Y debería de ser así, tener
valor que se llama, digamos, innovación y creatividad. O sea, esas dos cosas valen mucho. Los inventos no nacen así simplemente porque ya llegan hechos, ¿verdad? Alguien tuvo la curiosidad de ¿cómo se llama? De observar algo, un fenómeno y de ir haciendo investigaciones para poderlo ir encontrando ya alguna teoría, alguna hipótesis y hasta llegar a un resultado. Entonces, yo esperaría, como les digo, el módulo que no sea como algo que pesado, otra vez, entregar trabajos, trabajar en grupo. No, al contrario, tiene que ser una motivación. Digo, quizá, yo lo he dicho, ustedes no han tenido la experiencia todavía de estar dentro de la escuela, pero realmente vale la pena. Vale la pena cuando regresen, se van a dar cuenta dónde están parados y que muchos quisieran estar ahí donde ustedes están. Ahorita ya abrimos el proceso de admisión para el otro año y ya va cerca de 400 personas que quieren entrar y faltan todavía 2 meses y resto para que se termine el proceso y van a venir más de 1000 y no sabemos cuántos se van a quedar. Yo estoy en la comisión de admisión y nosotros estamos analizando muchas cosas y analizamos a veces la vocación. ¿Vocación qué quiere decir? Que me guste hacer algo, que aunque yo no lo sepa hacer, pero me gusta. Quiero descubrir algo ahí. Me gusta. Hablamos que cuando se pasan exámenes vocacionales teóricos y nos pregunta, ¿le gusta la naturaleza? Sí, pero eso no nos dice mayor cosa, porque tal vez solo nos gusta, pero no queremos estar ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que su verdadera vocación pues se descubre, y yo sé que si han escogido esta carrera es porque les gusta. No es una carrera fácil, una carrera que lleva sacrificio. Entiendo lo difícil que ha sido la educación virtual, pero ni modo, teníamos que adaptarnos, sí o sí, teníamos que adaptarnos. El mundo es cada día tan, digamos, impredecible y tenemos que adaptarnos a esos cambios, ¿verdad? Entonces, pues creo que poco a poco ustedes van a ir, dice que adaptándose a este sistema. Y aunque posiblemente, no sé, el otro año, primero Dios, si vamos a volver, pero igual van a haber siempre algunas cosas que ya no serán iguales como antes, ¿verdad? Como estábamos acostumbrados a un sistema de educación. Pero está bien, vamos a seguir adelante. Lo que les digo ahorita en el módulo es que estamos compartiendo temas generales, estamos compartiendo temas de que más adelante ustedes ya lo van a poder estudiar más despacio, con más cuando ya tengan todas las bases. Entonces, el día de hoy platiquemos un poco sobre, digamos, las zonas de producción de ornamentales en Guatemala. ¿Cuáles son esas zonas productoras? Bueno, empecemos por las plantas nuevamente, por el origen de las plantas. Si nosotros empezamos a estudiar el origen de todas las plantas, pues vamos a encontrar que vienen de diferentes lugares. Muchas de las plantas ornamentales que tenemos pues son introducidas. Podemos tal vez tener algunas que son nativas, pero la mayoría son, por ejemplo, nativas. Yo diría, yo no conozco mucho el origen de las plantas, principalmente tal vez en las hortalizas, como son menos, uno pues como que más o menos sabe que vienen del Mediterráneo, que vienen de Asia, que hay algunas de América, pero igual en las flores también. Digamos, una planta muy llamativa, que es originaria de Mesoamérica, México, y Mesoamérica involucra también Centroamérica, Guatemala, es la pascua, la euforbia. Esa es una flor nativa de estas regiones. Pero si hablamos de un tipo de clavel, por ejemplo, pues son plantas introducidas, son plantas de origen asiático, la mayoría.
Y de hecho, Asia es el continente que produce más ornamentales en el mundo. O sea, ellos son los mayores productores de plantas ornamentales, y de hecho, pues como es una población tan grande, también son los que más comercializan las flores, ¿verdad? Entonces, en Guatemala en sí, no vamos a entrar al origen de cada una, pero las condiciones para la producción sí son bastante bien marcadas. Podemos decir, en condiciones generales de clima, por ejemplo, los factores del clima, ¿cuáles son? Podríamos decir la altura, podríamos decir la precipitación, podríamos decir en función de la altura puede estar la temperatura, que son factores que determinan en parte el clima de una región. Entonces, la mayoría de ornamentales van a estar adaptadas entre los 15 grados centígrados y quizá los 30 grados centígrados. O sea, en unas zonas, por decir algo, de templadas y en algunos casos, en algunas zonas un poco más frías. Si vamos, por ejemplo, a Chimaltenango. En Chimaltenango hay producción de ornamentales en la parte, digamos, de Tecpan. Alguien es de Tecpan y sabe que Tecpan, pues las temperaturas ahí llegan hasta heladas, ¿verdad? Llegan a bastante bajas, pero hay producción de clavel, hay producción de lirios en esa región. Entonces son cultivos que se adaptan bastante. Lógicamente ahí tienen que producirlos, y casi todos los cultivos de exportación tienen que producirse bajo invernadero. Ya no pensemos en un vivero como lo voy a producir en bolsitas, en macetas, pero así sin ninguna cobertura. No, ya todas las plantas ornamentales tienen que estar en condiciones, por lo menos condiciones protegidas. Y ahí hablamos en la mañana de condiciones protegidas y condiciones controladas, cuando hablamos de invernaderos. Entonces, ¿protegida de qué? Protegida de las plagas, protegida de las heladas, protegida de la lluvia, por ejemplo, y protegida también de algunos microorganismos, posiblemente hongos, bacterias. Esa es una condición protegida. Debemos mantener un protocolo. Si no tenemos protocolos, casi que nos da lo mismo tenerlas adentro que afuera, porque van a ingresar los agentes bióticos de una manera a alimentarse de las plantas, porque realmente los insectos, los ácaros y todo se alimentan de las plantas. Para ellos no es que estén haciendo daño, para nosotros sí. Entonces sí nos van a causar un daño económico. Si son condiciones controladas, bueno, ahí ya interviene la tecnología. Por ejemplo, yo quiero tener controlada la luminosidad dentro del invernadero. No todas las plantas ornamentales necesitan la misma cantidad de pies candela, o de luminosidad, o quizá de kilocalorías, o sea, que le puedan llegar. Entonces necesito ponerle sombra, pero esa sombra yo la puedo tener automatizada. Quiere decir que tengo un techo que está automatizado, que al recibir determinada cantidad de radiación o de luz puede abrir o cerrar el techo. Ahí ya estoy hablando de una condición controlada, porque yo estoy controlando ese factor de luminosidad. Si es de agregarle más horas luz, porque también pasa, hay plantas que necesitan más horas luz, como el caso del crisantemo, como el caso de la pascua, necesitan más horas luz que las 12 horas que en nuestro medio es más o menos las horas que recibimos de luz. O sea, digamos, y si estas plantas necesitan más horas, yo tengo que ponerle luminosidad al invernadero. Entonces yo voy a automatizar la luminosidad del invernadero poniendo, digamos, tipos de bombillos o luz artificial, y por medio de un timer yo lo voy a programar y voy a decirle en cuántos minutos necesito que
permanezcan encendidos y luego tienen que apagar porque también es un gasto de energía. Entonces tengo que saber manejar la fisiología de la planta. Las plantas tienen dentro de su fisiología ciertos, digamos, órganos o ciertos sistemas de control, por decir algo, el fitocromo. El fitocromo activa principalmente la coloración, digamos, de la planta. Entonces, en la Pascua, si yo activo la luz, desactivo el fitocromo. Pero, bueno, eso va a ser un poquito más complejo y solo es para que lo tomen como ejemplo, no para que se lo aprendan. Y la Pascua necesita la luz porque se tiene que desactivar el fitocromo, porque si no va a formar una bifurcación de yemas o va a colorear las brácteas. Bueno, eso ya está más complejo. Entonces, lo que yo quiero, solo quiero que me entiendan, es que una condición controlada es donde yo puedo de una manera programar por medio de un aparato, sea un sistema o un software, cómo quiero que manejar las condiciones internas de un invernadero. Lo mismo el riego. El riego yo lo puedo automatizar y por medio de una estación meteorológica que va a captar la luminosidad, que va a captar las kilocalorías, que va a captar, digamos, otras variables de clima, y me puede ayudar a decidir, por ejemplo, un calendario de riego, conociendo yo ya las condiciones de suelo, conociendo yo ya la etapa fenológica del cultivo, y yo puedo programar sin necesidad de tener un personal que vaya a abrir las válvulas o las llaves de riego. Automáticamente por medio de la computadora yo lo programo en cuánto tiempo necesito riego y lo puedo controlar por medio de un teléfono inteligente, ver si todas las válvulas están regando, si hay una que no regó, cuánto tiempo regó, me puede sacar reportes. Entonces ya son sistemas más inteligentes, digamos, o sea, digamos que se pueden utilizar. Entonces, pues ahí hablamos de condiciones controladas, porque yo puedo controlar esos variables, esos factores que intervienen en la producción. Entonces, por eso les decía, ya no pensemos que va a ser un vivero, que yo lo voy a regar con una manguera o con una regadera, si no pensamos ya en una producción a escala comercial que es para exportación, porque si yo estoy invirtiendo en tecnología, lógicamente también los costos pues pueden aumentarse. Pero si yo estoy produciendo para el mercado local, lógicamente lo que trato es de disminuir mis costos y de una manera pues tal vez no automatizar tanto mi producción. Entonces yo decía, bueno, entramos, me pasé a hablar de las condiciones protegidas y controladas y hablamos solo de un departamento que era Chimaltenango, que les puse como ejemplo que cultivos estaban produciendo. Por ejemplo, ellos producen gerberas por el lado de Patzún o por el lado de Pachicilla, o la región ahí de los municipios de Emparramos, producen proteas, que eso es una flor que es una planta ornamental también. Y si nos trasladamos para la zona centro, yo creo que Guatemala tiene las condiciones, a pesar que es un territorio pequeño, pero que tiene, por su relieve, tiene varias condiciones de clima que se adaptan para la producción de ornamentales. La región que más se adapta y que tiene los suelos más volcánicos, un poco franco-arenosos, es la región central, podría decir, la región del altiplano central. Hablemos de Chimaltenango, de Zacatepeques, de Guatemala como departamento. Guatemala como departamento tiene fincas de plantas ornamentales aquí alrededor de la capital. No quiere decir que no tengamos una producción, por ejemplo, en Xela, sí hay, pero ya es otro manejo. O sea, un compañero tiene una producción de rosas en Salcajá, y ya le cuesta más con el manejo del tema de las heladas. El tema ya es un poquito más complicado, ¿no? Manejar esas condiciones que afectan a los cultivos.
También en Jalapa hay producción ahorita bien, hay una producción por Potrero Carrillo, hay una producción de plantas ornamentales que es principalmente orquídeas, y ellos producen pues en esa área bastantes hortalizas, pero ese es otro tema. Y de ahí podríamos pensar en el área de Cobán, norte. Hay un poco de producción de follajes en el área de Salamá también, y así sucesivamente. Podemos decir que tal vez en la región de la costa sur vamos a encontrar más producción de follajes o de plantas tropicales, pero podría ser algunas, porque ya las condiciones son de alta humedad, alta temperatura y bastante precipitación. Ahí ya tendríamos problemas para adaptar a plantas que son de una región, digamos, más templada. Por el lado de Santa Rosa también hay producción de plantas ornamentales, principalmente en la parte más alta, que es en la parte de Barberena hacia Nueva Santa Rosa. Por ahí hay una finca de Danzinger, que son unos israelitas que venían a producir plantas aquí a Guatemala. Y así sucesivamente están ubicadas las más o menos 60 empresas que producen plantas para la exportación en Guatemala. Así están ubicadas en la región, como les digo, por una razón también estratégica. Están ubicadas un poco más cercanas al aeropuerto, porque la mayoría de plantas ornamentales, por ser productos perecederos o que no tienen larga vida, su traslado es en avión, no tanto en barco. En barco podemos mandar melones y sandías tal vez, o banano, pero no podemos mandar flores, ¿verdad? Porque cuánto tiempo nos lleva en el traslado y su tiempo de vida es muy corto. Entonces sí tiene que ser vía aérea el transporte de plantas ornamentales, que son flores o son material vegetativo, como ustedes mencionaron, esquejes que se pueden exportar. Esa es la parte general, digamos, de cómo las condiciones de clima de cada cultivo tenemos que conocerla para saber si podemos producirla o no. Si nos vamos en función de altitud, o sea, digamos, geográfica, podríamos decir que la mayoría de plantas ornamentales están adaptadas entre los 1000 y casi 2000 metros sobre el nivel del mar. O sea, por ahí vamos a encontrar la mayoría de plantas ornamentales. Claro, alguien me va a decir, pero las suculentas, esas, bueno, sí, esas se pueden, a pesar que se adaptan al clima templado, podría ser al clima un poco más cálido también, pero las tilancias y las bromelias, sí, esas son también de climas bastante más templados, más cálidos, tal vez con menor humedad relativa, porque el problema de los lugares donde se tiene mucha humedad relativa, pues es porque hay más ataque de hongos, ataque de bacterias principalmente, porque se genera mucha humedad y porque también los tejidos son muy blandos, son muy suaves. Eso generaría algún problema. Entonces, a nivel general, eso sería la parte de zonificación, digamos, de las áreas donde se producen plantas ornamentales en Guatemala. Uno de los factores, y quizá en la última sesión vamos a hablar un poquito más sobre temas que afectan, y yo creo que más por ese lado quiero que ustedes orienten en este avance que tengan de esta sesión sobre los factores que afectan o que intervienen en la producción de plantas ornamentales. Ya les mencioné el clima, les mencioné el suelo, puede ser. Factores que intervienen en la producción de plantas ornamentales sería su tema, que ustedes podrían por lo menos tener siquiera una media página de, si ustedes tienen 10 plantas que escogieron, pues pueden averiguar en qué zonas se producen, en qué zonas son adecuadas para la producción. Por otro de los factores, bien, bueno, tenemos el factor sustrato, que es el factor suelo.
Si hablamos como sustrato universal, podríamos hablar del suelo. Claro que para la propagación, ya hablamos en el tema anterior cuáles eran los sustratos, pero ya para la producción de planta, si vamos a hablar de rosas, vamos a hablar de aves del paraíso, si vamos a hablar de clavel, ya no vamos a escoger un sustrato específico, sino lo vamos a tener básicamente en bancas en el suelo. Ahí vamos a incorporar principalmente materia orgánica, y depende cómo sea nuestro suelo, podemos agregar un poco también de arena y pues lógicamente mejorar la estructura y la textura del suelo. Entonces, normalmente todas las plantas necesitan suelos bastante aireados, o sea que con suelos que de una manera, pues sí retengan la humedad, pero tampoco que provoque un encharcamiento. Los suelos arcillosos pues no nos ayudan mucho en eso. Tienen que ser suelos un poco más francos, con un alto contenido de humedad, de materia orgánica, entre un 3 a 5%. Otra de las variables importantes en la producción también es el agua. Tenemos suelo, planta, agua, por decir algo, ¿no? Sí, y el clima, que es el que de una manera pues ya nos va a regular todas las funciones fisiológicas de la planta. La calidad del agua es muy importante, porque hay aguas que si son extraídas del manto freático, ahí vamos a encontrar minerales como hierros principalmente, como el boro principalmente, podemos encontrarlo en el agua. Y esas aguas, digamos, hay cultivos que no las van a tolerar y que van a provocar cierta fitotoxicidad. Entonces, eso sí sería un poco problema. No todos los cultivos toleran la misma cantidad de minerales, digamos, hay unos que toleran más, otros menos. Hay carbonatos también, o sea, sedimentos que pueden provocar problema, ya sea, y alterar un poco lo que es el pH del suelo por medio del riego, porque todo el riego que vamos a utilizar para la producción de plantas ornamentales es un riego por goteo. Normalmente los propagadores, que es donde vamos a iniciar el ciclo de la planta, sí se necesita un riego por microaspersión. O sea, ahí tenemos las plantas pequeñas, están en proceso de enraizamiento, necesitamos una temperatura alta, necesitamos humedad relativa arriba del 90%. Entonces ahí necesitamos un riego o humedad relativa, y vamos a agregar el agua por medio de un sistema de micropropagación. O sea, quiere decir que es un tipo de riego que es prácticamente nebulizado. Ya cuando estamos en las macetas o estamos en el sustrato, ya sea en el suelo, entonces ya vamos a agregar el sistema de riego por goteo, que pues lógicamente tenemos que definir el distanciamiento de goteros, también digamos la cantidad de agua que nos va a proveer cada gotero y todas esas cosas. Pues eso ya lo van a ver ustedes en riegos, pero sí, no podemos darle, dicen que el agua es necesaria, pero no le podemos dar más de lo que necesita la planta, porque no le vamos a provocar una pudrición de raíces, porque entonces vamos a dejarla pobre en oxígeno y ahí vamos a tener problemas con la raíz. Y lógicamente van a aprovechar también las bacterias y los hongos para ahí sí que destruir nuestros tejidos de las raíces, de los tallos, ya con otro tipo de enfermedades fungosas o bacterial. Entonces, la calidad del agua es importante, igual que el pH también. Ustedes ya llevaron edafología, les hablaron del pH, de la escala del pH, de la adaptación de las plantas. Las ornamentales andan siempre en un rango de 5 a 7. Son raras las plantas ornamentales que tienen una adaptación arriba de 7, ya pHs un poquito más alcalinos, o pHs abajo de 5.5, que ya podrían ser pHs un poco ácidos. Pero la ventaja que tenemos es que sí podemos mejorar el pH del suelo o del sustrato.
lógicamente, dependiendo qué es lo que necesitamos, así lo vamos a mejorar, y qué es lo que necesite la planta también. Entonces, es importante, como factores de producción, el sustrato, como factor de producción, el agua que le estamos proveyendo a la planta, y los otros factores que son el clima, que ya hablamos, que lo podemos manejar. El clima lo podemos controlar dentro de los invernaderos. Podemos, digamos, mantener condiciones más estables dentro del invernadero de temperatura, principalmente, y quizá de humedad relativa también. Eso se puede manejar dentro del invernadero. Entonces, toda la producción, las plantas más delicadas quizás ya en la etapa de floración, porque cuando exportamos no podemos exportar cualquier tipo de planta, o sea, o tipo de ornamental que tenga factores de calidad que no sean los adecuados para la exportación, por decir algo, daños por quemaduras de algún químico que hemos aplicado para controlar tal vez alguna plaga, no lo podemos hacer. También daños fisiológicos porque subimos demasiado la temperatura, porque la bajamos, también eso ya no es calidad, eso lo vamos a rechazar. Y también si hemos provocado una fitotoxicidad o una deficiencia por un elemento que haga falta, también va a ser problema. Entonces, todo eso es importante. Entonces, quizá pueden poner también ustedes dentro del tema sobre la importancia que tiene la nutrición de la planta. Y ustedes saben que hay elementos mayores, que hay elementos menores, y que es necesario, ahí sí que tener un análisis del suelo, un análisis de planta, un análisis foliar, porque no todas las plantas van a requerir las mismas cantidades, y también las fuentes que nosotros vamos a utilizar para la fertilización. El tema es general, no quiero un tema específico, como decir una receta que diga, mire, es que yo para cultivar cartuchos, yo pues tengo este programa. No quiero que lleguen hasta ese extremo. Simplemente el tema es general sobre la importancia de la nutrición de las plantas, sobre la importancia del manejo del agua, sobre la importancia de los factores ambientales y también de las condiciones de manejo que sean condiciones protegidas o condiciones controladas. Eso sería más o menos a grandes rasgos el tema de lo que son los factores que intervienen en la producción de plantas ornamentales. No sé si hay dudas con relación a los factores que intervienen en la producción de plantas ornamentales. Ya tratando de ir integrando todos esos factores. Por mi parte no, ingeniero, gracias. Va, está bien, está bien. Bien, jóvenes, entonces, como les digo, recuérdense que el trabajo que ustedes están haciendo es una guía, y es una guía general. Como les digo, no les estoy pidiendo el manejo técnico específico de un cultivo, no. Ustedes lo están viendo, aprendiendo de forma general. Los aspectos más generales, como hablamos, lo que es común para el manejo de las plantas ornamentales. Ya más adelante tendremos que ver, por ejemplo, la importancia del manejo de reguladores de crecimiento en la planta. Eso ya no se los quiero dar, porque no, ya vamos a meternos a algo muy específico, pero yo puedo manejar, esa es otra condición que puedo controlar. O sea, el crecimiento y la floración de las plantas yo las puedo controlar. ¿Por medio de qué? Lo puedo controlar por medio de las podas, lo puedo controlar por medio de la fertilización, y lo puedo controlar por medio de hormonas que sirven de una manera para inhibir, digamos, parte del crecimiento, o para acelerar el crecimiento, para inhibir la floración o para acelerar la floración. O yo puedo manejar también los factores de luz, por ejemplo, para la floración. Como hablamos al inicio, que un factor de control de un invernadero podría ser la luminet,
que es la pantalla, digamos, que vamos a poder manejar dentro del invernadero para que le dé más sombra o menos sombra. Fíjense que hay cultivos que si ustedes los dejan casi a luz directa de sol, yo ni tan directa, porque ahí pasa a través del plástico y hay un efecto de difusión o refracción de la luz, como le llaman. Entonces, pero las plantas que no tienen sombra tienden a la floración, tienden a cortar su ciclo, y esas plantas yo necesito mantenerlas con menos cantidad, como les dije, de pies candelas, que luego vamos a ver, hay otra medida, aparte de los pies candelas están los, déjenme ver, no recuerdo ahorita cómo que estamos midiendo, pero sí es en pies candelas, es por medio de lo que medimos, la cantidad de luz que le llega a la planta. Entonces, eso es importante. Como les digo, yo puedo manejar esas condiciones dentro de un invernadero. Claro, externamente no puedo, pues, porque ¿cómo manejo yo la luminosidad? ¿Cómo manejo yo, digamos, esa cantidad de energía que le está llegando a la planta? Entonces, tiene que ser bajo invernadero. Yo puedo de una manera manejar, como le digo, el ciclo de una planta. Si yo la quiero mantener en un ciclo vegetativo, yo la voy a estar podando, le voy a estar aplicando algunas hormonas que inhiban la floración. Y si no, quiero lo contrario, pues acelero la floración. Depende, ¿verdad? Entonces, puedo manejar ya esas condiciones por medio ya de productos o hormonas, digamos, sintéticas. Esa sería la parte como le digo, de lo que es el manejo de plantas y de los factores que intervienen para la producción de plantas ornamentales. Como les digo, a nivel de país, ya les di las condiciones en las cuales se desarrolla la mayor parte de plantas ornamentales, que ustedes ya aprendieron cómo se reproducen, qué sustratos utilizan. Ahorita, pues, en forma general están viendo los factores de clima, los factores de suelo, hablamos de los tipos de suelo, y ahora estamos hablando incluso también de la calidad del agua, del pH del agua, del pH del suelo, y todo eso, cómo interviene en el crecimiento normal de la planta. Todo eso tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de material vegetativo, que es el que yo quiero, ya sea a fin de producción de flores de corte o fin de producción de esquejes o estacas que sean para la reproducción. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el tema, jóvenes, del día de hoy en general. Entonces, ustedes, como les digo, agregan una parte sobre los factores en general de la producción de plantas ornamentales. Si no hay ninguna duda, creo que la próxima sesión, el resto de la tarde, pues lo vamos a utilizar para completar esa parte. Y vamos a ver qué día nos toca la última sesión, porque son 4 sesiones, ¿verdad? Entonces es el grupo, ustedes son el grupo 4, ¿verdad? El día 30 me toca con ustedes otra vez. 30 el lunes, ¿verdad? La otra semana sí ustedes tienen los impares. Entonces, lunes, martes, el miércoles me tendrían que entregar su guía. ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguna duda. Sí, ingeniero, una pregunta. ¿Cuántas plantas podemos agregar al listado del día de hoy? No, ahí ya no tienen que agregar más. Trabajen bajo la base de las que ya tienen. No tienen que agregar más plantas. Con todas las que tenemos ya, las 24, 28 que son... Como Sí, correcto. Sí, es que ustedes decidieron al inicio un número de plantas, y ahorita ya no seleccionan más plantas. Ahorita, como te digo, solo traten de discutir y de integrar la información
de los elementos o factores de la producción de plantas ornamentales, en forma general, no en forma específica. Ya no me tienen que agregar más plantas. Ajá. Ajá. ¿Alguien más tiene dudas? Sí, ingeniero. Entonces, disculpe, ingeniero. Entonces es en general de todas las plantas, por así decirlo, vamos a hacer una investigación de la intervención del clima en la producción de plantas ornamentales, así. Correcto, es en general, no tienen que, como le digo, hablar, mire, por ejemplo, la zona tal es productora de plantas tropicales, por decir algo, me dicen Mazatenango es productora de plantas tropicales, tal vez, que les dijera, Tecpan es productora de ¿cómo se llama?, de claveles. Quizás Zacatepeques, en el caso de San Juan, que es muy famoso, San Juan, la producción de flores, como decir, de crisantemos o de gladiolos, no tienen que especificarme en qué zonas se están produciendo, no, es de una manera agregar los factores que ya hablamos aquí, la importancia que tienen para la producción de las plantas, pero es en forma general. Está bien, ingeniero, gracias. Hoy sí, ya, claro. Está bueno, pues. Bien, jóvenes, si no hay ninguna duda, ya sería el tiempo que tenía destinado para la charla y ahorita pues ya podríamos trabajar. Yo creo que ahorita ya sí ya pueden ir trabajando, integrando su documento. Los que no están integrando todavía, traten de integrarlo para que al final no les vaya a costar más. Si recuerden que ya de último hacen su introducción, sus objetivos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí estaríamos, jóvenes. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Pase buena tarde. Buenas tardes, pues se cuidan. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Nos vemos un saludo. Bueno, buenas tardes, se cuidan. Feliz tarde, ingeniero. Buenas tardes, se cuidan.